Shalom. Hoy vamos a hablar acerca de una situación que se da en la vida muchas veces en la actualidad, y es haber crecido en un ambiente donde no había el afecto necesario para poder crecer sano y alegre, y al faltar se creció de modo diferente, con un poco de apatía, con los sentimientos resquebrajados y contenidos, con falta de expresión, porque a veces uno no se puede expresar debido a eso, es todo interior y conexión con el exterior muchas veces falta. ¿Cómo se hace para superar una situación así? Vamos a leer la carta que he recibido, que nos lleva a hacer este vídeo, que es una carta emocionante, y agradezco mucho por haberla escrito y por habernosla enviado para que podamos compartir esto que es tan importante y que tantas personas se pueden sentir identificadas con esto, porque es algo que ocurre en la actualidad y mucho. Me la escribió Mari Carmen, dice así: me alegra volver a escuchar este relato con sus enseñanzas. Yo he contado muchísimos relatos, no puedo saber a qué relato se refiere, pero a uno de ellos. Me alegra volver a escuchar este relato con sus enseñanzas, pero quisiera que tuviera una consideración. Mi abuela, que me crió desde la infancia, era casi inexpresiva en regalos. Es más, todo regalo que no fuera de uso cotidiano, a ella no le decía nada, pero tenía su forma de apreciar. Yo, por mi forma de ser, a veces tampoco hago fiesta de regalar. Simplemente sonrío un poco y me alegro interiormente por la satisfacción del sorprendido o sorprendida. Mi abuelo, que ejerció de padre, nunca me dijo un te quiero, pero tiene mi cariño eternamente. Un saludo a todo el equipo. Así me escribió Mari Carmen, y sus palabras son reveladoras. Hay claves aquí que nos permiten compenetrarnos con la vida de Mari Carmen, y le deseo que muy pronto ella tenga todo lo que necesita para vivir a pleno, con felicidad, y que tenga todo lo que necesita para estar contenta y feliz. Voy a focalizarme en algunos puntos, pero quisiera que tuvieran una consideración. Esta palabra es clave. Ella pide eso, pero como expliqué tantas veces, es la palabra clave. Es un comodín esa palabra, consideración, porque significa empatía, ponerse en el lugar del prójimo, sentir como siente el prójimo, esforzarse en hacerlo. Y muchas veces uno puede lograr cierto grado de compenetración con el prójimo, y es la base de un versículo bíblico trascendental, que es la esencia de toda la Torá. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Este versículo lo habéis oído muchas veces, y a mí me habéis oído hablar de él muchas veces. Y como sabéis, si habéis visto la explicación que dije en alguno de los vídeos, hay traductores que tradujeron la Torá al arameo, y esos traductores son muy importantes porque tradujeron muy bien el texto bíblico y nos permiten compenetrarnos con la esencia de la palabra divina. Si uno sabe el hebreo, aún así muchas veces necesita la explicación en arameo, porque hay palabras que hay que entenderlas y hay conceptos que hay que entenderlos. Por ejemplo, observemos un detalle. Moisés vio el rostro del Eterno. ¿Qué es eso? Onkelos, que es quien tradujo la Torá al arameo, es uno de los dos grandes traductores, el otro es Jonathan Ben Uziel. Onkelos agrega una palabra: la presencia del Eterno, la presencia divina. O sea que no vieron, Moisés por ejemplo, no vio al Eterno con una figura, sino que vio la manifestación, la irradiación a través de una luz que se manifestó y captó Moisés. Porque si no sería contradictorio, ya que está escrito junto a los 10 mandamientos: no habéis visto ninguna figura, solo que os hablé desde el interior del fuego. O sea que si no tiene ninguna figura, ninguna imagen el Creador, ¿cómo puede ser que aquí dice Moisés vio el rostro del Eterno? ¿Qué es eso? Esa palabra panim significa eso, la presencia divina, la manifestación de la presencia divina, porque hay palabras que tienen varios significados. Por ejemplo, si hablamos de radio en español, no sabemos si se trata de un receptor de radio que capta las estaciones que transmiten las emisiones radiales, si se refiere al hueso que se llama radio,
Hay también un elemento químico que se llama radio y muchas otras cosas, como el radio de la circunferencia y tantas otras cosas que están en el diccionario. Por lo tanto, hay que saber qué connotación tiene cada palabra en muchas ocasiones, y vino Onkelos y nos aclaró eso, y muchas otras palabras que nos aclaró, expresiones para que entendamos. Por eso es magnífico tener esa explicación, esa traducción. Y hay otro traductor que tradujo la Torá al arameo, que es Jonathan Ben Uziel, y él ya explicó más en su traducción. Con estos dos traductores nosotros tenemos la explicación de la palabra divina para poder entender lo básico y compenetrarnos con la palabra divina. No es solo leer llanamente, literalmente, no, hay que compenetrarse, ver el sentido de las palabras, y eso tiene vida. Y vamos a ver el versículo ama a tu prójimo como a ti mismo. Onkelos, él tradujo así: ama a tu prójimo y como a ti mismo, que es kamoja en el texto hebreo, lo tradujo al arameo a través de la expresión kevataj, que es lo mismo que kamoja, como a ti mismo. Pero Jonathan Ben Uziel, en vez de poner como a ti mismo, kevataj, puso otra cosa: no hagas a tu prójimo lo que aborreces que te hagan a ti. Eso es lo que explicó como a ti mismo. Ama a tu prójimo, hazle cosas buenas, pero como a ti mismo no lo hagáis sufrir a tu prójimo. O sea que entendemos aquí qué significado tiene. ¿Y qué es eso? Eso es la empatía. Yo lo expliqué más profundamente en otro vídeo, ahora no voy a explicar todo nuevamente, cómo esa es la raíz de la empatía. Hay un versículo que cité, otro versículo: le pagarás en su día al empleado, no pasará la noche, y eso requiere pagarle inmediatamente cuando terminó de trabajar en ese día. Ahí está en el ponerse en el lugar del otro, porque aunque uno tenga mucho dinero y trabaja porque ama ese trabajo y no le importa si le pagan o no, si él tiene un empleado, no puede decir: si yo no aborrezco que me hagan eso, que no me paguen, no me importa, tengo mucho dinero. No puede hacérselo ver al empleado porque tiene que ponerse en su lugar. Bueno, eso es la raíz de la empatía. En el versículo ama a tu prójimo como a ti mismo. Y también enseñó Rabbi Akiva que hay que amarse a uno mismo, sino cómo va a amar al prójimo como a sí mismo si no se ama a sí mismo. La raíz de todo es empatía, empatía con uno, empatía con el prójimo, que es ponerse en el lugar del prójimo y ponerse en el lugar de uno mismo, cómo quisiera sentir. Uno tiene que hablar con sí mismo también y ver qué necesidades tiene, ver cómo se puede ayudar a sí mismo. Todo eso incluye ese versículo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y debemos trabajar en eso, porque es la esencia de todo. Eso es la raíz de la felicidad. Cambiamos a esta posición, se ve mejor la imagen. Bien, vamos a seguir. Nos revela aquí Mari Carmen esto, cómo ella actúa. Yo, por mi forma de ser, a veces tampoco hago fiesta de regalar, simplemente sonrío un poco y me alegro interiormente por la satisfacción del sorprendido o sorprendida. O sea que ella no es muy demostrativa, no recibió el cariño y el afecto en la casa, donde la criaron, en casa de sus abuelos, que no le dijeron esas palabras, te quiero y todo eso que ella comenta aquí, y por eso ella ahora actúa de ese modo. No se puede expresar exteriormente, todo es interior. Y cuando da un regalo, no es cálido, es algo que tiene que trabajar en su interior. Hay algo de resentimiento. ¿Y cómo se sale de eso? Se sale trabajando con el versículo: ama a tu prójimo como a ti mismo, en las dos partes que mencioné. Ámate a ti, ama a tu prójimo con empatía. Y para eso hay que trabajar, hay que seguir algunas reglas. Yo he elaborado una guía con 9 reglas que son una base para trabajar la empatía. Y trabajando eso, la vida cambia por completo. Esto de ser introvertido, de tener un resentimiento y de no poder expresarse libremente porque uno no lo recibió, y eso queda en el subconsciente y también uno recuerda cosas, eso se puede cambiar. Por eso es importante compenetrarse con cada una de estas reglas. Por eso aquí veréis las 9 reglas de la empatía que he recopilado, que ya las he mencionado en otro vídeo, las veréis a continuación y después me despediré de vosotros. Escucha activa. Presta atención plena a la persona que te está hablando sin interrumpir ni juzgar. Muestra interés genuino en lo que se dice. Segundo, reconoce las emociones de los demás. Intenta identificar las emociones que la otra persona está sintiendo, incluso si no las expresa verbalmente. Haz preguntas abiertas, aquellas que permitan que la otra persona comparta más sobre sí misma sin sentirse presionada. Además,
muestren interés genuino y pueden ayudar a encontrar temas en común para seguir conversando. Esto abre el diálogo, es importantísimo. Controla tus propios prejuicios. Trata de ver más allá de tus opiniones o juicios. Todos tienen una historia diferente y la empatía requiere que suspendas el juicio. Sé consciente del lenguaje corporal, tanto el tuyo como el de los demás. El lenguaje no verbal, como gestos o expresiones faciales, también es una parte importante de la empatía. Ponte en lugar del otro. Imagínate cómo te sentirías si estuvieras en la misma situación. Esto te ayuda a conectar emocionalmente con lo que la otra persona está experimentando. Valida los sentimientos del otro. Haz saber que las emociones de la persona son válidas, incluso si no compartes su perspectiva. Ofrece apoyo, no soluciones. Esto también es esencial. A veces las personas no buscan consejos o soluciones, sino que alguien las escuche y comprenda. Pregunta si quieren tu opinión antes de ofrecerla. Y el 9º punto, sé paciente y abierto. La empatía requiere tiempo y disposición para entender completamente lo que la otra persona está sintiendo. No siempre tendrás las respuestas inmediatamente. Bien, estas son las 9 reglas de la empatía. Hay que trabajar con ellas, llevarlas a uno mismo para compenetrarse con eso y vivir según eso. Nos puede abrir todas las puertas, nuestra vida puede cambiar. Por eso es importante rescatar cada detalle de esto y ponerlo en práctica. Hasta aquí este vídeo, deseo un magnífico día y espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.